88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Comunicación.
Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Imainaya, muy buenos días. Alimpunchay, hermanos, hermanas, Turaycunas, Huarmicunas, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Ñucanchis Cancunapa. Son las 10 en punto de la mañana y estamos arrancando puntualmente lo que es el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. El día de hoy, 2 de noviembre, un día muy especial, ¿no?, para todos los pueblos indígenas. Ya vamos a estar comentando sobre esto que tiene que ver con el Ayamarca y Quilla, pero bueno, nos presentamos. El día de hoy, bueno, mi nombre es César Inti Angulo, me acompaña otra vez mi hermano. Muy buenos días, Alimpuncha y hermano. Muy buenos días a todos, muy buenos días hermanos, Alimpuncha y Alinzuca, Alintuta, en el horario que nos estés compartiendo. Y obviamente, como dice nuestro hermano César, arrancamos una nueva edición de Ñucanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes. Este informativo diario que sale por Radio Chasqui Jujuy, hoy compartiendo por redes sociales y por el streaming de audio, ¿no? Así es. Bien, tenemos bastante información y comentarios sobre varias situaciones que están atravesando, ¿no?, en el ámbito nacional, que tiene que ver con los pueblos indígenas, y no podemos dejar de lado también lo que está aconteciendo, lo que va a acontecer después del mediodía en cada una de las comunidades indígenas de nuestro Consejo de Pueblo Originario Llancasmaqui, como así también en toda la provincia, que tiene que ver con el levantamiento de las mesas de los fieles difuntos, Ayamarca y Quilla, que lo decimos varios de los pueblos indígenas, ¿no? Así es, y entramos en un nuevo mes y ya nos acercamos ya cada vez menos días para llegar a un nuevo ciclo, ¿no?, a un nuevo Raimi. Ya sabemos que en el mes de diciembre compartiremos un nuevo Raimi, así que bueno, hoy entramos al segundo día del mes de noviembre, penúltimo día en el calendario gregoriano, el calendario cristiano, como lo quieras llamar. Así que arrancamos con estas noticias, ¿no? Sí, arrancamos ya de lleno, porque si no, no llegamos, porque también tenemos una entrevista después en el segundo bloque del programa. Así que bueno, arrancamos con las noticias locales, que tiene que ver justamente con el asueto y reducción de servicios por el día hoy de los fieles difuntos, pero estamos hablando únicamente acá en la provincia de Jujuy, porque más adelante vamos a comentar sobre lo que acontece en otras provincias del país, ¿no?, y cómo se lo ve este día. Así que bueno, la tradicional conmemoración que se lleva a cabo repercute en la prestación de algunos servicios municipales, dicen, ¿no? En la capital jujeña, por ejemplo, repercutirá en el transporte público, limpieza y barrido, además de horarios reducidos de mercados en el mercado de concentración. El gobierno de la provincia decretó que este miércoles 2 un asueto administrativo y escolar en el marco del Día de los Fieles Difuntos, por lo que durante la jornada habrá servicios municipales que se verán afectados por la medida dispuesta. En el caso de la capital jujeña, la tradicional conmemoración repercute en lo que es la prestación de servicios de limpieza y barrido, el cual se verá reducido. Por el contrario, la recolección de basura será normal, incluso para el que presta la empresa del IMSA, ¿no? En lo que respecta al transporte público, bueno, los colectivos tendrán una frecuencia similar a la de los días sábados, aunque habrá refuerzo de unidades de las líneas que se dirigen hacia los cementerios de la ciudad. Sobre este punto, además, se estableció modificaciones en el recorrido de algunas líneas, ¿no? Y esto obedece, digamos, a lo que va a acontecer. Mucha gente se traslada hacia los cementerios de nuestra ciudad. Bien, ahí estamos compartiendo lo que es el asueto provincial. Y vamos a pasar a otra noticia también en el contexto local y obviamente hablando sobre la educación. Y se viene el sorteo de las escuelas. En Jujuy hay 11.000 inscriptos para primer año, ¿sí? Esa fue la cifra que tiene actualmente el director del nivel secundario del Ministerio de Educación, Eduardo Vega, ¿sí? Autoridades de la cartera de educación de nuestra provincia confirmó que hay 11.000 preinscriptos para el ingreso a primer año en la provincia de Jujuy. Comentó que la cifra no es inesperada y también dio otros detalles de la elección del establecimiento educativo y sobre las inscripciones. El director del nivel secundario Eduardo Vega, se refirió a la demanda de bancos de primer año de Jujuy, indicando que hubo 11.000 inscriptos.
preinscriptos. Y obviamente vos lo podés googlear, entrar a la página de internet, ahí a la página del ministerio, están las escuelas, la cantidad de alumnos preinscriptos y obviamente el orden de mérito en que estás, en este caso si te afecta directamente, si tenés algún niño preinscripto para el sorteo que será el 4 de noviembre, este viernes. Este viernes. Casualidad, ¿no? Los que estamos sentados acá hablando en Radio Chasqui justamente ahora, tenemos a 2 niñas, ¿no? Que van a ingresar al secundario y estamos muy al pendiente de lo que vaya a suceder en estos días con respecto al sorteo. Así que bueno, también a todas las personas por ahí que nos están escuchando, a tomar en cuenta este tipo de información para no descuidarse y por ahí no siempre está este problema de no conseguir banco después, ¿no? Bien, tenemos otra noticia también a nivel local, hablando de educación, pero pasamos a otra cara de la moneda, ¿no? Y justamente hablando sobre qué es el problema del sindicato del CEDEMS, este problema que todavía no acaba, y hubo hoy un aviso muy importante por parte de la lista Bordeaux. Sí, la lista morena. El Ministerio de Trabajo de la Nación anuló las elecciones de Montero, un gran logro en la docencia y en la persistencia y organización y unidad. Luego de meses de lucha en la que la docencia dejó una clara y enorme voluntad de participación por las elecciones realmente democráticas, por la recuperación del gremio y por terminar el fraude de Jorge Montero en compañía del Ministerio de Trabajo de la Nación, emitió un dictamen en el que declara la ineficiencia jurídica de los comicios del 5 de septiembre. Es decir, que dan por nulas las elecciones fraudulentas de Jorge Montero con la responsabilidad del Ministerio de Trabajo de la provincia, con la Junta Electoral del sindicato y obviamente con el gobierno provincial. Mira vos, bueno, esperemos que llegue esto a buen puerto, ¿no? Porque ya tiene bastante tiempo, digamos, el conflicto, que lamentablemente se agudiza por las interferencias que hace, ¿no? Ilegalmente Montero, avalado por el gobierno de la provincia de Jujuy. Así que bueno, vamos a estar a la expectativa. Esperemos que esto sea un buen antecedente, digamos, para lo que va a venir, ¿no? Elecciones más transparentes, en donde sabemos que si no hay maniobras raras por parte de algunos sectores, la lista morena, ¿no? Sí. Ganó legalmente las primeras elecciones y se demostró, digamos, de que la docencia a nivel provincial está en contra de la gestión que se viene llevando actualmente. Bien, y para sumar a esto, ¿no? Mañana hay una conferencia de prensa que se va a realizar en las instalaciones del CEDEN a las 12 horas, así que están invitando a todos los medios. ¿Quiénes participan en la elección? En la conferencia. En este caso es la lista Bordeaux y están convocando a los medios y obviamente a los profes que sean que puedan llegar para presenciar esta conferencia. Bien, entonces pasamos a un ámbito, lo que pasó en las elecciones, las repercusiones que tiene hoy las elecciones, lo que fue en Brasil, sí. ¿no? Es así. Sabemos que el día domingo se estuvo llevando a cabo las elecciones en Brasil, el balotaje, ¿no? Entre 2 candidatos que tiene que ver con Jair Bolsonaro, el candidato de la derecha, y Luis Ignacio Lula da Silva, el candidato del Partido de los Trabajadores. En este sentido, bueno, ganó Ignacio Lula da Silva con el 50,79% de los votos y bueno, Jair Bolsonaro muy cerca con el 49%, ¿no? Pero ¿qué pasó? Porque ese mismo día de las elecciones, todos estuvimos al pendiente, habló Lula da Silva, dio su discurso, pero se hizo esperar Jair Bolsonaro, ¿no? Y recién el día de ayer, si no me equivoco, dio una conferencia de prensa y marcó varios puntos importantes, ¿no? Por eso traemos nuevamente la noticia, ¿no? ¿Qué repercutió? ¿Qué pasó? Justamente como vos decías, ¿no? Generalmente cuando hay elecciones, sobre todo en este contexto donde hubo un balotaje, los diferentes frentes, digamos, en este caso, salen a anunciar oficialmente por los medios la derrota, la victoria, ¿no? Y bueno, Lula fue automáticamente, aunque fue bastante reñido porque en un momento, en un horario de la tarde, estaba Bolsonaro arriba y bueno, sí. Pero como decías vos, justamente la victoria fue para Lula da Silva, pero esto obviamente trajo que hasta el día de ayer, por lo menos hasta el mediodía, no había información o no había una conferencia oficial del presidente actual de Brasil, Jair Bolsonaro, y justamente llevó a esto. Mientras tanto, sus seguidores
esperaban ansiosamente lo que iba a decir Bolsonaro. Y pasó esto. Antes de irse, Jair Bolsonaro empuja al límite a Brasil. Mientras tanto, sus seguidores bloquean cientos de rutas en todo el país, a pesar de una orden de desalojarlas impartidas por el Supremo Tribunal Federal, ¿sí? Esto no se dio y decidió empujar al límite. Jair Bolsonaro tardó casi 48 horas en hablar luego de su derrota electoral en el pasado domingo, y lo hizo mientras el país estaba en un nivel de tensión máximo, con bloqueos de carreteras y órdenes de desbloqueo pedido por intervención militar por parte de manifestantes y denuncias de fraude. El mandatario tomó la palabra y mantuvo la crisis abierta al no decir lo que se esperaba de él. Su reconocimiento explícito de la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva y el inicio del proceso de transición para que el 1 de enero tenga lugar el cambio del mandato presidencial. Sí, y bueno, ¿y qué características tiene también estos cortes de ruta, no? Sí. Las declaraciones, bueno, de Bolsonaro llegaron luego de que los cortes de ruta se hayan multiplicado en el país a partir del mismo domingo en la noche, con epicentro el sudeste y el sur del país, encabezados por camioneros y bolsonaristas silvestres con banderas de Brasil, ¿no? La Policía Vial Federal informó que el martes en la mañana el número de bloqueos era de 271, ¿no? Manteniéndose así la cantidad del día anterior, pero ahora con la orden del Supremo Tribunal Federal de levantar los cortes. Una orden seguida luego por varios gobernadores, como el de San Pablo, aliado a Bolsonaro, Rodrigo García. Las elecciones terminaron, vivimos en el país democrático, San Pablo respeta los resultados de las urnas y ninguna manifestación hará retroceder la democracia en el Brasil. Bueno, declaró Rodrigo García, ¿no? Gobernador. El clima en las protestas fue de tensión y a veces confrontación, como suele suceder con la base social más dura del bolsonarismo. No vamos a aceptar que un ladrón gobierne nuestro país. No vamos a dejar que nos gobierne. Queremos una intervención militar, ¿no? Bueno, esas son las declaraciones de los referentes de camioneros, ¿no? Increíble, ¿no? Queremos la intervención del gobierno militar. Mira, intervención militar, ¿no? ¿Qué te parece esa frase? Sabemos lo que ha pasado en el hermano país de Bolivia con respecto a la intervención militar, ¿no? Y justamente a lo que ha sido la posición que tuvo Evo Morales después de haber migrado, ¿no? a diferentes países y luego de haber terminado en Argentina con un asilo político, si se puede decir. Pero bueno, justamente Bolsonaro no reconoció la derrota, pero en el proceso que se dice, es ambiguo bastante la propuesta que dice, o por lo menos las palabras que hace Jair Bolsonaro, expresó que los seguidores, ¿sí? En este caso que él dice que son alrededor del 54% de los brasileños que apoyaron este proceso, que no lo hagan con violencia, ¿no? Que no atenten contra la parte privada, digamos. Totalmente, ¿no? Pero comentábamos recién algo contradictorio también hacia adentro de lo que son las estructuras del Estado, actualmente gobernado, ¿no? por Jair Bolsonaro, porque avanza la transición, sí. ¿no? Porque hay funcionarios que han hablado ya con el partido ganador, digamos, y con el candidato electo, recientemente electo, para poder coordinar lo que es la transición, ¿no? También es medio raro, digamos, por un lado no reconocer la derrota, pero parte de tu gobierno está reconociendo la derrota, digamos, y está accediendo constitucionalmente con las leyes, digamos, que tienen que ver con la transición, ¿no? Datos relevantes de lo que fue el triunfo de Lula da Silva el día domingo, casi muy tarde, ya casi llegando a la medianoche. Él estuvo posando con una foto justamente con una gorra donde decía las letras Cristina Fernández de Kirchner 2023. Y otro dato también curioso, que en el día de ayer el presidente Alberto Fernández viajó a Brasil, se reunió con Lula da Silva y aparentemente compartieron ahí un espacio, una cena, un almuerzo. Sí, casi como que se festejó en muchos países de Latinoamérica, digamos, la victoria de Lula da Silva. Se esperaba esa victoria. Pero se entiende también de que va a ser un gobierno muy difícil, ¿no? Porque tiene una oposición muy marcada, digamos. Hay lo que hablamos nosotros acá, la grieta, ¿no? Esa famosa grieta que divide casi en dos al país, ¿no? Y
podríamos decir, en partes iguales, digamos, ¿no? Y eso en Brasil está pasando, va a pasar. No nos olvidemos también que Dilma Rousseff fue destituida, ¿no?, por el Congreso de la Nación, y esto parecería que no tiene problemas, ¿no?, el Brasil en destituir un presidente, digamos, e incluso llevarlo hasta la justicia y encarcelarlo, ¿no? Y eso preocupa lo que es el poder hoy de la derecha, ¿no?, en toda Latinoamérica, o como lo quieran llamar en nuestro Aviala, ¿sí? Obviamente porque también nosotros tenemos el próximo año las elecciones presidenciales y también hay un aire, sí, y bueno, justamente por esa razón hay que hacer el seguimiento de esto y eso, ¿no? Totalmente. Así que, y no nos olvidemos, mirá, no está todavía teniendo mucha repercusión internacional, pero en Bolivia nuevamente hay aires, ¿no?, de inestabilidad democrática, podríamos decir, porque se han levantado de nuevo, digamos, esa Santa Cruz, que es uno de los departamentos ahí en Bolivia más, se podría decir, económicamente, de los más económicamente fuertes, digamos, dentro de lo que es Bolivia actualmente, y con la excusa, digamos, de lo que tiene que ver el censo 2000 que se tiene que dar, que se tendría que haber dado, digamos, en el 2023, y debido a la pandemia, digamos, viene retrasándose por muchas circunstancias, lo que ha pasado en el país, la inestabilidad también que le dio, digamos, el golpe de Estado, todo eso ha repercutido, digamos, para que no se pueda realizar este censo. Y bueno, Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz quiere que el censo se realice en 2023, y bueno, y las cuestiones técnicas que ha presentado el Estado Plurinacional de Bolivia para decir que no se puede realizar y que se va a realizar en el 2024, ¿no? Y bueno, y esto marca bloqueos, y bueno, otra forma de inestabilidad en el país. Sí, no, también recordar lo que es el gobierno de Perú también, que la derecha está avanzando bastante. Y bueno, y un dato también para tener en cuenta lo que va a ser el proceso de la transición en el Brasil con Lula da Silva como presidente en el 2023, va a ser también que va a tener la oposición en la Cámara, en la legislación nacional de Brasil, todo oposición. Así que va a estar terriblemente. Sí, ¿no? Medio ingobernable, pero ojalá que no, obviamente. También juega mucho el papel internacional de los países, qué sé yo, conformaron un buen frente, ¿no? Esa patria grande que hablan todos, digamos. Que esos bloques grandes, esos bloques grandes es fundamental, digamos. Pero bueno, esa es la situación a nivel internacional política, digamos, que a pesar de la victoria de Lula da Silva, digamos, se vienen tiempos difíciles también para el Brasil. Así que bueno, escuchamos música, ¿te parece un poco? Y volvemos a desarrollar más temas. Bien, ahí estamos con musiquita. Fui a cuidar lucero de tierra sandía.
Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Bueno, volvemos nuevamente al aire, 22 minutos de las 10 de la mañana, y hablando sobre el contexto político y justamente lo que anunciábamos de las elecciones pasadas el domingo en la hermano país de Brasil, justamente estamos hablando de las elecciones nacionales que también se vienen en el 2023 en el actual territorio argentino, ¿no? Y justamente estamos hablando de las posiciones de los diferentes frentes que se vienen armando y de que los diferentes personajes que ya vienen haciendo campaña individualmente en algunas presentaciones, y en este caso justamente estamos hablando de la violenta amenaza que realizó Patricia Bullrich a un funcionario de Rodríguez Larreta, ¿sí? Y la palabra puntual fue: la próxima te rompo la cara. La presidenta del PRO se cruzó al jefe de gabinete porteño Felipe Miguel durante la presentación del libro de Mauricio Macri y le reprochó violentamente unas declaraciones televisivas. La disputa por las candidaturas a nivel nacional también se mudó a la ciudad. Y bueno, justamente estamos hablando de lo que es la presidenta del partido, el PRO, Patricia Bullrich, fue grabada en un video y fue viralizada justamente en muchas redes sociales, lanzando un fuerte mensaje al jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel. La próxima te rompo la cara, le dijo la ex ministra de Seguridad a uno de los hombres de mayor confianza de Horacio Rodríguez Larreta. Mira vos, bueno, claramente, ¿no? Lo que está pasando a nivel nacional dentro de lo que son las internas, también en el otro día en el acto, ¿no? de la Unión Cívica Radical, al recordarse, bueno, la presidencia de la Vuelta a la Democracia. La Vuelta a la Democracia. ¿No? También pasó algo por ahí en los discursos, fueron muy fuertes, especialmente del gobernador de la provincia de Jujuy, digamos, Gerardo Morales, presidente del Partido Radical, quien declaró en contra también de Mauricio Macri, ¿no? Sí. Se vienen pasando varias cosas. Estuvo Larreta también en ese acto, digamos. Estuvo Lustó, que también quiere disputar el gobierno de la ciudad. Entonces sí, hay una interna que bastante dentro del PRO, del Frente, ¿no? De Juntos por el Cambio. Así que bueno, es lo que está pasando a nivel nacional, a nivel político, digamos. Bien, y justamente contra este contexto, obviamente, nuestros hermanos se están organizando y tenemos buenas noticias a nivel nacional también, sí, ¿no? Estamos hablando de lo que es la constitución de un frente nacional, ¿no? Sí, un frente de pueblos originarios, sí, a nivel nacional, que comenzó justamente el año pasado. ¿Te acordás que estábamos ahí, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas a nivel nacional estuvieron realizando acciones el año pasado, justamente al ver que finalizaba lo que era la ley 26.160, ¿no? Sí. Y estaban pidiendo la prórroga de la ley. Esta ley que impide los desalojos en territorios indígenas y además tiene la obligación de destinar recursos, digamos, para que se haga un relevamiento en todo el país, digamos, de las comunidades indígenas sobre los territorios que ocupan, ¿no? Se realiza el relevamiento. Cuando se termine de hacer el relevamiento en todos los territorios, es recién cuando se termina esta ley, ¿no? Y se pasa a otro paso, ¿no? Que tiene que ver con la ley de propiedad comunitaria indígena. Y la entrega, ¿no? La entrega de las tierras. Bueno, esto no se ha podido realizar ya hace bastante tiempo que se viene con esto. Y es entonces donde nace, ¿no? De la necesidad de esto, de pedir la prórroga frente al Congreso de la Nación, nace este frente en donde confluyen varios sectores de pueblos indígenas, ¿no? Y después tiene un segundo momento que es dentro de el inicio del juicio de la masacre de Napalpí el 19 de abril ahí en la provincia del Chaco, ¿no? Sí. Es ahí donde se realiza recién
como que se le puede, ¿cómo diríamos cuando es algo, se le da un contexto político legal, se podría decir, ¿no? En donde se reúnen todas las organizaciones de pueblos originarios en esta provincia y en un día tan memorable como es el 19 de abril y encima el inicio del juicio por la masacre de Napalpí, confluyen y le dan este contexto legal, digamos, a este frente, ¿no? Y ahora se está realizando otro momento avanzando en lo que es la conformación, ya casi demarcando lo que son los objetivos de este frente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Estos días, el día de hoy es el segundo día, 1, 2 y 3, ¿no? Bien. Sí, estamos hablando del primero y 2 y 3 de noviembre en Florencio Varela, Buenos Aires, se está llevando a cabo la presentación del Frente de Organizaciones de Pueblos Originarios en Argentina, ¿no? Las organizaciones plantean la necesidad de establecer acuerdos para avanzar en los desafíos que llevan a construir una Argentina pluricultural, intercultural y diversa, ¿no? El espacio consolidará un proceso de unidad de organizaciones y comunidades de pueblos originarios que confluyó en Resistencia de Chaco, como vos lo decías, en el marco del inicio de las audiencias por el juicio de la masacre de Napalpí, y como resultado en este primer encuentro se conformó una mesa promotora cuyo objetivo fue el de convocar más organizaciones y establecer acciones para llegar a un segundo encuentro que será la presentación de este frente, ¿no? Bien, así entonces ahí tenemos justamente después en el segundo bloque, ya en minutos nada más vamos a estar conversando con el referente de nuestro consejo, el Consejo de Pueblo Originario Llancasmaqui está presente, estuvo presente en ese acampe que yo te decía el año pasado, sí. Estuvo presente en este primer tramo, digamos, de la conformación del frente en Resistencia Chaco, estuvo presente también en el juicio de la masacre de Napalpí y ahora estamos presentes también con nuestro referente ahí en Buenos Aires, en Florencio Varela, en este encuentro. Así que bueno, vamos a estar teniendo más información, más detalles sobre lo que es la conformación de este frente y también, ¿no? Seguimos en el mismo tema, sí. El encuentro de pueblos originarios, digamos, ¿no? Sí. Tiene que ver, me acuerdo que, mira, los pueblos indígenas siempre también tuvimos nuestras diferencias, qué sé yo, la política también nos divide, ¿no? Hay muchos hermanos que están vinculados a partidos políticos, lo sí. cual no quita, digamos, que los objetivos sean comunes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se estuvo realizando también el encuentro de pueblos originarios ahí entre el 28 y el 30 de octubre, hace poquito nada más, digamos, en Neuquén, del cual también estuvo participando el Consejo de Pueblo Originario Llancasmaqui, porque esto ahí lo ponemos nosotros, sabemos que uno de nuestros objetivos es la conformación de la unidad para conseguir, ¿no?, la liberación de los pueblos y mayores derechos para los pueblos indígenas. En este sentido, participamos en varios espacios como tiene que ver el encuentro de pueblos originarios, la conformación del frente, ¿no? Y en este sentido, en el encuentro se estuvo tratando varios temas, ¿no?, de los sí. cuales nosotros queremos que son fundamentales, digamos, del cual hay un documento que se ha sacado y del cual vamos a leer un poco lo que tiene que ver, ¿no? Especialmente lo que tiene que ver con el territorio, ¿no? Así lo que es. dicen los hermanos. Reafirmamos que para los pueblos y naciones originarias nuestros territorios son elementos fundamentales que permiten la continuidad histórica y la plenitud de la vida, la espiritualidad y el desarrollo social, cultural, económico, político y humano vinculado a nuestra cosmovisión, la cual consiste en la relación profunda con nuestra madre naturaleza, la vida comunitaria expresada a través de nuestras propias formas de organización, orientada por nuestras autoridades tradicionales, sistema de participación política y sistema jurídico propio, son posibles solamente dentro de nuestros territorios, permitiéndonos así una convivencia armónica y el autogobierno de nuestros territorios, ¿no? Esa es una. Sí, justamente partiendo de este concepto de territorio, lo que se analizó justamente en este evento, en este 14 encuentros, son los siguientes ejes, ¿no? El tema de la propiedad comunitaria de la tierra, ¿sí? La urgencia es la aprobación de la ley, es porque nos permite asegurar definitivamente el derecho al territorio de las comunidades originarias, ya que garantizará el reconocimiento de su propiedad con carácter comunitario y establece la imposibilidad de cesiones, ventas y desalojos posteriores. Solo de esta manera los gobiernos podrán cumplir el mandato constitucional de reconocer la preexistencia de los pueblos indígenas y asegurar
tras siglos de injusticia, la posesión de tierras ancestrales. Totalmente. Y siguiendo, bueno, el relevamiento, lo que hablábamos recién, el relevamiento territorial en territorios comunitarios que están vinculados a la ley 26.160, ¿no? Y se preguntan los hermanos, ¿cuál es el alcance de tierra de ocupación tradicional actual y pública que impone el relevamiento vigente? ¿No? Falta todavía. Falta. Sí, seguí. Sí, el derecho a la consulta como mecanismo para obtener nuestro consentimiento libre, previo, informado en todo proyecto o iniciativa legal que afecte nuestras vidas y territorio, es una obligación que el Estado incumple desde hace 21 años. Y ¿cómo superamos esta situación? Obviamente hablando de todas las particularidades que tiene cada territorio. En nuestro caso estamos hablando justamente de lo que es la extracción de litio, las megaminerías que existen en el norte de la provincia, lo que es el proyecto de Canaba también, que ha avanzado bastante en la posesión de nuestras tierras, ¿no? Bien. Otro punto, la reparación territorial, ¿no? Alcance de este derecho fundamental señalado como el mecanismo para resolver todos los conflictos territoriales actuales y pasados, ¿no? Y por último, la criminalización. Fundamental, digamos, algo que viene lamentablemente, especialmente, justamente en Neuquén, digamos, una de las provincias donde habitan los pueblos mapuches, tehuelches, digamos, en los últimos tiempos vienen siendo criminalizados, ¿no? Siendo reprimidos en el último tiempo, desalojados. Y bueno, ante esta situación, los hermanos dicen, analizamos el momento dramático que vivimos los pueblos y naciones originarios, como es la represión del ejercicio del derecho. En la actualidad no es solo que se criminalice la protesta social, sino que en el caso de los pueblos y naciones originarios se reprime el ejercicio de derecho reconocido en constituciones, convenios, leyes y jurisprudencia vigentes. Sí. Y este punto es muy particular y muy importante, justamente porque está hablando de lo que es el concepto que hoy tiene el actual, ¿no? O la actual gestión política a nivel nacional, de los conceptos que utiliza hacia los pueblos y naciones indígenas, ¿no? De llevarlos al extremo, a terroristas, ¿no? Totalmente. Y bueno, y en esto el papel que juegan también los medios de comunicación y muchos referentes políticos. Recién hablamos de Patricia Bullrich, ¿no? Sí. No solamente actúa en contra de sus propios partidarios, digamos, de su partido, sino también hace bastante tiempo que viene estigmatizando, digamos, lo que es al pueblo mapuche, ¿no? Tratándolos de terroristas exclusivamente. Así que bueno, esto más o menos dimos un pequeño pantallazo de lo que fue, digamos, es más largo el documento, tiene varias cuestiones, muchas vinculadas también a la cosmovisión de los pueblos indígenas y el buen vivir, ¿no? Esto es lo que proponemos siempre los pueblos indígenas, que tiene que ver con la relación de nosotros con la naturaleza, ¿no? Con la madre tierra. Por ahí, ¿no? Lo que podemos compartir de este extenso documento, por ahí yo lo que vi, o capaz que se trató, o por ahí no refleja en el documento, el tema de la intervención de la comunicación y los medios comunitarios, ¿no? Sí. Que es muy importante. No estuvimos nosotros, ¿no? Si no, los metíamos. Sí, la verdad, bueno, porque ha jugado un papel bastante importante, ya que los medios monopólicos y hegemónicos hoy muestran una cosa totalmente diferente a lo que es, o ajeno, ¿no? A lo que es nuestros derechos, ¿no? Sí, es totalmente así. Así que bueno, esto es el documento. Ya en minutos nada más vamos a tener la comunicación con Jorge Angulo, ¿no? Escuchamos algo de música nuevamente. Hacemos un paréntesis. Un poquito de música, pausa musical y volvemos enseguida a Ñucanchis Cancunapa.
Bien, volvemos nuevamente en Ñucanchis Cancunapas y ya estamos, ¿no?, en comunicación telefónica con el hermano coordinador del Consejo de Pueblos Originarios Llancas Maqui, Jorge Angulo, con quien vamos a conversar sobre varios temas vinculados al encuentro, al último encuentro, el 14 Encuentro de Pueblos Originarios y la conformación del Frente de Pueblos Indígenas a nivel nacional. Así que bueno, muy buenos días, Alimpuncha y Jorge. Hola hermanos, ¿cómo le va? Muy buenos días. Y bueno, acá estamos en varias actividades, así que justamente estamos en un lugar donde capaz que tenemos muy poca señal también, ¿no? No sé cómo estará saliendo, pero bueno, vamos a tratar de poder contestar todas las preguntas necesarias y también, ¿no?, de acercar un poco lo que vamos trabajando, aprendiendo, compartiendo en estas últimas actividades. Bien, Jorge, primero comentanos, digamos, en dónde estás. Los hermanos por ahí quieren saber en dónde estás. Ahora estamos en Florencio Varela, en un encuentro nacional también de pueblos y naciones preexistentes, un encuentro más de dirigentes y autoridades indígenas, la cual el objetivo es poder lograr el armado de un frente nacional, un frente que pueda agrupar a todos los pueblos y naciones, un frente que pueda ser una luz, pueda ser una nueva esperanza de que nosotros como pueblos y naciones preexistentes en todo el Estado argentino podamos empezar, ¿no?, a trabajar sobre algo que pueda posicionarse ante el Estado, algo que podamos, alguna herramienta que nosotros podamos trabajar para poder hacer también, o sea, no solamente la visibilización, sino también la obtención de recursos para seguir dando batalla, ¿no?, en la defensa de la tierra y los territorios. Así que bueno, estamos acá con más de 30 hermanos que han venido de diferentes puntos del país, diferentes pueblos y naciones, hermanos de diferentes organizaciones indígenas, comunidades, las instituciones que por ahí han desarrollado y han generado también, ¿no?, cada territorio para poder hacer la defensa y el trabajo y el desarrollo también, ¿no?, de las comunidades en su lugar. Así que bueno, estamos discutiendo justamente eso ahora, el objetivo político de este frente. O sea, estamos en una discusión política, ¿no?, de cuál va a ser el objetivo político y desde ahí también, o sea, hacia dónde va a apuntar, digamos, este frente, o sea, cuál va a ser el norte, digamos, ¿no?, hacia dónde queremos llegar y bueno, los objetivos que se puedan trabajar también a mediano, corto y largo plazo, ¿no? Así que bueno, me parece hay muy buenos ánimos, digamos, de poder avanzar en esto y obvio que hay mucha discusión también en las formas, o sea, mucho tiene que ver nuestra historia también que venimos acarreando, ¿no?, como pueblos y naciones preexistentes, ¿no?, en todos estos años, de acuerdo a los momentos políticos, los gobiernos, la situación que han estado los pueblos en su lucha con el Estado, también marcan, digamos, ¿no?, un poco tanto lo positivo y lo negativo, digamos, para poder nuevamente empujar estos espacios que puedan ayudarnos a seguir defendiendo nuestro territorio. Bien, Jorge, ahí con respecto a lo que vos anunciabas en este momento en Florencio Varela, escucharte también, me imagino que hay posiciones de reivindicaciones de cada sector y posiciones también de sectores políticos, ¿no? Y con respecto al próximo año que se vienen unas elecciones presidenciales, ¿cómo se avanza con este frente? ¿Cuál es la posición general, digamos, que tiene este frente? Y es un tema, ¿no?, de debate justamente que ha salido ayer en la tarde y ahora todavía no se ha tocado, pero ayer, ¿no?, qué es lo que va a pasar, digamos, en el 2023 y si este frente va a tomar también dentro de sus ejes de trabajo, de debate, digamos, y de posicionamiento también, o sea, la cuestión electoral, ¿no? Y hay ese planteo y algunos hermanos que acuerdan, digamos, de que tiene que ser, o sea, un frente que pueda también dentro de las estrategias de ocupar los espacios, también empezar a disputar esos lugares donde se deciden si toma o donde se hace el camino hacia la toma del poder también, ¿no? Pero, o sea, creo que me parece muy positivo que entre todos, o sea,
entendamos que no va a cambiar nuestra realidad totalmente, digamos, ¿no? Haciendo esta situación, e incluso cuando lleguemos a estar en esos espacios, digamos, ¿no? Porque creo que el debate es también llegar y sostenerse, digamos. Así que creo que cada hermano que llega, o sea, a ocupar algunos espacios en los diferentes lugares y que también se anime en la cuestión electoral, o sea, después el problema es, digamos, ¿no? Sostenerse en esos lugares cuando tenés todos los poderes, los gobiernos, un sistema, digamos, preparado para que nosotros no estemos en esos lugares, ¿no? Creo que le ganamos una batalla, pero no, o sea, no logramos, digamos, o sea, avanzar en eso. Y creo que el debate está en eso, digamos, ahora acá, cómo hacemos, digamos, no solamente, o sea, llegar, sino también sostenerse. Es parte de uno de los temas que seguro vamos a tocar hoy también acá, que ya comenzó ayer dentro de las estrategias que este frente va a tener que discutir, ¿no? O sea, la cuestión electoral. Bien. Venimos también, Jorge, recién, ¿no? Nos hemos bajado del avión y volvemos a subir a otro, digamos, para estar en este encuentro, ¿no? Estoy hablando justamente del 14 encuentro en Neuquén, digamos. ¿Cómo se vincula esto, no? Ya que por ahí uno puede decir que los pueblos indígenas, históricamente por ahí siempre hemos estado medio que divididos por cuestiones, no sé, políticas. También ha jugado mucho, digamos, lo que tiene que ver el rol del Estado, ¿no? Para dividirnos. Y en este sentido, ¿hay una vinculación, digamos, en varios de estos espacios para poder conformar un frente mucho más amplio? Y la verdad que creo que lo que hoy tomamos la función, el rol de protagonizar un poco estos espacios, creo que tenemos como tarea y responsabilidad lograr esa unidad, ¿no? O sea, de avanzar. Creo que son los nuevos ánimos también por la cual, o sea, nos da mucha fuerza, digamos, de que muchos hermanos de que hoy asumen su rol, digamos, de conducción, de autoridad, digamos, a diferentes pueblos, o sea, vienen pensando de que tenemos que lograr saltar esas diferencias, ¿no? Y creo que uno de los puntos de debate, digamos, y acuerdos que hubo en el Encuentro Nacional en Neuquén, o sea, también fue eso, ¿no? Y promovido también desde la juventud, como nuevos actores principales o actores que puedan lograr, digamos, por ahí unir y romper esas diferencias, ¿no? Que se han instalado o que por ahí también les conviene a los poderosos y no a nosotros, que todavía no nos logra o no se puede lograr, digamos, no ser un solo puño como pueblos y naciones preexistentes. En el encuentro en Neuquén, o sea, se ha debatido mucho el tema, digamos, ¿no? De cambiar nuestra realidad de fondo y dentro de eso las estrategias, pero creo que entre todos los talleres y los que estuvimos presentes ahí, o sea, coincidimos que la única forma va a ser en unidad, ¿no? En unidad principalmente de todos los pueblos, y que los pueblos también logremos buscar un punto en común, no solamente el consenso, sino algo que por ahí nos pueda saltar la barrera de los límites, las provincias, y que pueda ser, digamos, o sea, una unidad amplia, digamos, como pueblos. Y creo que esa unidad también, o sea, nos la pensamos con toda la sociedad o los sectores que hoy denominados como popular, o sea, sufren las mismas situaciones que nosotros, ¿no? Así que bueno, acá estamos con los mismos ánimos, o sea, planteando también esto, ¿no? De que se pueda lograr en algún momento, o sea, instrumentos y herramientas que puedan estar a disposición de todos los hermanos, hermanas, y que también puedan seguir convocando a la unidad, o de última puedan seguir haciendo también, o sea, instrumentos y herramientas que sigan consensuando, en todo caso, digamos, acciones en conjunto con todos los espacios, ¿no? Hermano, hablando ahí un poco de lo que es el documento del 14º encuentro en Neuquén y viendo los ejes temáticos centrales, ¿no? De lo que fue este encuentro, específicamente, ¿cuáles son los avances que hubo sobre el eje del territorio, ¿no? Que tanta problemática, y obviamente sabemos que el tema de Neuquén ha sido el de Río Negro, perdón, ha sido lo que más ha resaltado. Nosotros tampoco somos ajenos en la provincia con la criminalización, ¿no? En base a esta problemática del territorio que hay, ¿no? ¿Cómo ha sido el avance en este eje? Y ha sido muy importante poder haber tenido la presencia de muchos hermanos con conflictos de diferentes pueblos, ¿no? De los diferentes territorios.
Creo que también ha sido importante un poco la madurez, digamos, de muchos hermanos en la discusión y no quedarnos, ¿no?, en la cuestión de solamente contar experiencias, sino analizar la situación política por la que atravesamos, ¿no? Creo que todos entendemos que la situación nos ha atravesado a todos, el desalojo, el desarraigo, el avasallamiento, la instalación de empresas mineras, todo tipo, digamos, de emprendimientos que va en contra de nuestra forma. Entonces creo que eso ha sido un punto en común, digamos, ¿no?, de este encuentro, de haber avanzado en esa situación y hoy plantearnos en política de cómo podemos dar vuelta a esa situación, ¿no?, y qué estrategia podemos desarrollar ahora que pueda ser, digamos, como la alternativa para frenar o recambiar o hacer, digamos, un ruido que pueda no solamente frenar, sino empujar nuevamente, o sea, los ejes que veníamos empujando como pueblos, ¿no? Hemos discutido estratégicamente, me parece que no ir por abajo, digamos, de nuestras reivindicaciones, sino elevarlas un poco más arriba, o sea, priorizar algunas situaciones estratégicamente, como la discusión de tierras aptas y suficientes, que ha sido un tema muy debatido en el taller y consensuado estratégicamente para poder dar también, ¿no?, un salto en nuestras reivindicaciones y principalmente en la reparación histórica o en el cumplimiento del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, ¿no? Ese ha sido un tema muy debatido, ha sido un tema que hablamos bastante. Después también, o sea, acordamos no dejar de lado, o sea, nuestras luchas que venimos llevando de siempre en relación a la defensa, en relación a poder seguir garantizando algunos derechos conquistados, como la 26.160, y bueno, ¿no?, o sea, de cómo hoy también algunos procesos de consulta que se están llevando adelante en algunas provincias, como la conquista de algún derecho en la provincia, o sea, también, o sea, puedan ser alternativas que nosotros podamos reproducir en otras provincias, pero también teniendo en cuenta, ¿no?, esos procesos de avance, pero con algo que por ahí los hermanos cuentan, ¿no?, de que esto viene como un dulce, pero por dentro, o sea, vienen muchas cosas que nosotros no sabemos qué sabor van a tener, ¿no? Entonces, o otros decían la letra chica, ¿no? O sea, nos muestran todo, pero no nos hacen ver la letra chica, donde realmente cuál es la intención, digamos, ¿no?, de que, o sea, un gobierno, o sea, habilite o nos dé, digamos, posibilidad de que nosotros podamos tener una ley que pueda hacer la consulta. Así que creo que siempre está bueno, digamos, desconfiar, avanzar, pero desconfiar un poco, digamos, a veces cuando el Estado te la da así nomás, ¿no? Así que bueno, más o menos es una síntesis, digamos, de lo que ha sido, en todo caso, el taller de territorio. Bien, Jorge, volviendo a la conformación del frente que se está realizando actualmente, ¿no?, donde se están discutiendo varios puntos, en especial a los objetivos, ¿no?, que van a tener en común. Pero dentro de esto, digamos, antes de llevarse a término, digamos, porque bueno, también el día de mañana se van a estar juntando, ¿qué expectativas hay desde el Consejo de Pueblos Originarios de Llancasmaqui en esta conformación del frente? Y yo creo que nosotros venimos haciendo una práctica muy importante como consejo, digamos, que es una práctica real de frente, digamos, de comunidades indígenas que ha podido saltar la diferencia tanto impuesta por el Estado, los límites, y también, digamos, la que el Estado nos ha impuesto como que los pueblos no podemos unirnos de las diferentes regiones, ¿no? Y creo que eso es muy importante, digamos, lo que ha hecho el Consejo, digamos, porque también es un frente, ¿no?, chiquito, pero que ha discutido esa realidad interna, ha discutido, digamos, una parte de nuestra historia también que por ahí a veces traba, digamos, en avanzar, y después discutió su objetivo político, ¿no? O sea, el objetivo político, la restitución de la tierra, el territorio y la liberación como pueblos y naciones preexistentes. Después de haber consensuado y trabajado y haber hecho todo lo necesario, digamos, para acordar ese objetivo político, se ha discutido la estrategia y también, o sea, desde la estrategia se ha discutido también, o sea, de acuerdo a los momentos políticos, ¿no?, si era necesario avanzar en las áreas, en las coordinaciones. O sea, todo un proceso identitario, digamos, que nosotros mismos hemos hecho también, incluso hasta con el nombre, ¿no? Y la verdad que eso es lo que nosotros también traemos acá, ¿no? Y justamente estamos discutiendo
ese mismo proceso, digamos, o sea, acá, digamos, ¿no? Todos los procesos que venimos teniendo, todas las organizaciones, cómo podemos llevar a algo que nos pueda unir o algo que nos pueda posicionar nacionalmente, digamos, en este estado que hoy tenemos muchísimos problemas, ¿no? Y bueno, nuestra expectativa es esa, digamos, ¿no? Como lo que nosotros hicimos en nuestro territorio, o sea, podemos trasladar como experiencia, como alguna alternativa, para que eso se pueda reproducir nacionalmente. Nuestra expectativa siempre ha sido, primero, digamos, o sea, una unidad política, una unidad, o sea, donde nosotros podamos posicionarnos principalmente en el objetivo de la tierra y el territorio, de la defensa, de la reparación histórica, y desde ahí, bueno, se podrá desarrollar todas las estrategias necesarias, ¿no? Porque hay que discutir cómo se sostiene este frente, con qué cosas vamos a contar para luchar o no, y con qué cosas vamos a desarrollarnos en los territorios, con qué cosas vamos a seguir disponiendo la herramienta, construyendo la herramienta y haciendo todo el proceso que sea necesario. Así que nosotros creo que estamos con toda la expectativa y bueno, pondremos todo lo que sea necesario para que esto pueda salir lo mejor que se pueda, ¿no? Y bueno, y en todo caso, si esto sale bien, saldrá con los que estén animados, con los que decidan sí estar, digamos, y bueno, ¿no? Y también será un proceso a la construcción y un proceso que tendremos que ponernos al hombro, a la espalda, los que por ahí entendemos que necesitamos un espacio que pueda posicionarse, un espacio que pueda sentar a los estados, un espacio que pueda hacer retroceder también las políticas de avasallamiento que hoy tenemos, que no solamente es la derecha ni la ultraderecha, sino son sistemas y modelos que ya tenemos instalados de generación en generación. Bien, Jorge, sabemos que estás participando de una reunión, así que bueno, no vamos a despedir. Agradecemos tu participación, agradecemos y bueno, te mandamos ahí toda la energía de acá, desde los hermanos del Consejo de Pueblos Originarios Llancamaqui, para que bueno, toda esa energía lleguen y obviamente todo lo que se viene gestando a nivel derechos de nuestros pueblos y naciones empiecen a tomar una viabilidad y bueno, que llegues con todas las energías, ¿no? Bien, hermanos, hermanas, también bueno, aprovechar para mandarles un gran saludo a la radio, un gran saludo a todos mis hermanos y hermanas del Consejo, a los hermanos y hermanas de otros pueblos y naciones que también seguro nos escuchan, a las organizaciones que por ahí nos acompañan siempre y que nos bancan, ¿no? Y que son parte de la realidad en la provincia, organizaciones hermanas y bueno, espero que podamos estar nuevamente prontos allá. Sé que hay una agenda todavía que seguir trabajando y hay mucho por luchar en nuestra provincia y bueno, estaremos nuevamente en contacto. Así que les mando un gran abrazo, un gran jayaya y bueno, no firme y que vamos a salir adelante y vamos a seguir dando pasos como que creo que es la demanda y también el mandato, ¿no? Que tenemos de nuestras asambleas. Un gran jayaya, hermanos, hermanas. Bien, jayaya. Bien, ahí teníamos entonces la conversación que hemos hecho con Jorge Angulo, coordinador del Consejo de Pueblos Originarios Llancamaqui, quien se encuentra, ¿no?, en Florencio Varela, Buenos Aires, en el encuentro y en la conformación del Frente de Pueblos Originarios Plurinacional, ¿no? Alas que ondean en el desierto de los tiempos, rumor de multitudes de brazos y de corazones. Volvemos, son las 10 de la mañana con 56 minutos, estamos en Ñucanchis, Cancunapac. Hoy un día especial, ¿no? Ya estamos en los últimos minutitos, pero no nos queremos ir sin antes comentar lo que es la Ayamarca Iquilla y bueno, las mesas que se han puesto para los fieles difuntos. En cada una de las comunidades indígenas acá en nuestra provincia tiene una repercusión, la verdad que incluso es declarado como asueto administrativo, ¿no? Y casi como un feriado, podríamos decir, porque bueno, yo vine caminando por ahí desde mi casa hasta los estudios de la radio y estaba todo paralizado, parecía un día feriado, ¿no? Pero bueno, sí, pero mira, ¿por qué te comentamos un poco sobre esto? Estuve averiguando un poco
sobre lo que tiene que ver la tradicional fiesta de los fieles difuntos acá en nuestra provincia, pero me inquietaba también, ¿no? ¿Cómo es la fiesta en otras provincias? Obviamente la colectividad, digamos, boliviana, peruana, ecuatoriana, digamos, que hay en nuestro país, mexicana también, ¿no? Sí. Llevan adelante esta fiesta, ¿no? De los fieles difuntos y se preparan para recibir a sus seres queridos, digamos, en cada uno de los espacios en el que se encuentran. Pero, digamos, vos vieras que la fecha, 2 de noviembre, la fiesta de los fieles difuntos, antes era feriado nacional, aquí en Argentina. Y bueno, y se la sacó, y aquí no adivinas quién la sacó, diga, bueno, ¿no? Obviamente el gobierno de la dictadura militar, Sí. ¿no? La sacó. Me puse a averiguar, digamos, porque me parecía raro, porque hablando ahí con algunos hermanos y hermanas de otras provincias que llevan adelante distintas actividades en estas fechas, tienen, ¿no? Distinto panorama al que tenemos nosotros acá en la provincia de Jujuy, en donde podemos acceder a los cementerios, podemos ir a los cementerios, se nos declara un asueto administrativo en el cual podemos dejar de ir a trabajar y estar acompañados de nuestros seres queridos, digamos, en los cementerios, algunos en las casas, otros. Pero bueno, cuando vamos al cementerio podemos acceder con los alimentos, las ofrendas, las tantahuabas, no sé, todo lo que hayamos elaborado, las podemos trasladar al cementerio, las bebidas, podemos compartir bebidas alcohólicas, incluso, no en exceso obviamente, no en los cementerios con nuestros seres queridos. Es algo normal para nosotros, ¿no? Sí. Pero ahí comentando con algunos hermanos y hermanas de otras provincias, por ejemplo en Buenos Aires, ¿te acordás? No sé si te acordás, en el año 2019 hubo, se llevó adelante, el gobierno de la ciudad llevó adelante un operativo policial en el cual se hacía requisas, ¿no? A la entrada de los cementerios, especialmente en el cementerio de Flores, sí, ahí en la provincia de Buenos Aires, y en el cual se le empezó a decomisar, ¿no? A cada uno de los hermanos y hermanas que llevaban por ahí lo tradicional, ¿no? Sí. Los alimentos, qué sé yo, para compartir las bebidas alcohólicas. Incluso ahí la hermana me comentaba que se llegó a hacer un test de alcoholemia antes de ingresar a los cementerios. Y después otro hecho también que ocurrió el año pasado fue en en Ushuaia, en donde también se detuvo a hermanos inmigrantes, digamos, del Estado Plurinacional de Bolivia en el cementerio, ¿no? La policía los detuvo, digamos, por haber ingerido bebidas alcohólicas en el cementerio de esa ciudad. Así que bueno, son distintos hechos por ahí que queríamos comentar, digamos, de cómo se vive esta fiesta, porque no es lo mismo en la provincia de Jujuy que en otras provincias del país, digamos, incluso se llega hasta estigmatizar, ¿no? Esta fiesta en algunos... incluso ahí me comentaban, me olvidaba de este detalle, digamos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires declara esta fiesta, digamos, y procede, digamos, en este operativo policial porque la declara de la colectividad inmigrante, ¿no? Ni siquiera la trata, digamos, como propia, ancestral, digamos, de los pueblos indígenas que la Constitución del Estado Nacional reconoce, ¿no? Sí, ante esta situación obviamente sabemos hay hermanas que están militando, ¿sí? Allá en la ciudad de Buenos Aires, en diferentes partidos, y obviamente han realizado diferentes actividades. Sabemos que por ahí se imposibilita, como decís vos, llegar a los cementerios con ofrendas, con comida, con bebidas, ¿sí? Pero bueno, han expresado por ahí, algunas hermanas hemos visto la creación de algunos murales en algunos espacios, también la expropiación por ahí de lugares sagrados con respecto al avance, ¿no? Que tiene esta situación. Pero bueno, la realidad es diferente. Hoy nosotros acá en la provincia, como lo decía el INTI, podemos ir a los cementerios libremente, compartir por ahí a lo que nuestros seres queridos más les gustaba, ¿no? Llevar esas cositas que por ahí compartíamos cuando estábamos en vida físicamente y tener esa instancia. Así que bueno, la realidad no es la misma, ¿no? En otros territorios. Así es. Bueno, no nos queríamos ir sin comentar algo de lo que es el Haya Marca y Quilla, digamos, la puesta de la mesa. El día de ayer estuvimos haciendo también ofrendas acá en lo que es los estudios de la radio y en la sede provincial del Consejo de Pueblo Originario de Llancasmaqui. Lo mismo pasó en cada una de las comunidades que conforman nuestro consejo. Y ya en una hora, nada más, ¿no? Más o menos, se van a estar agrupando nuevamente los hermanos alrededor de esa mesa que han puesto para levantarla, ¿no? Y por ahí repartirse y compartir con nuestros ancestros y ancestras
que estuvieron con nosotros en algún tiempo, pero que hoy están también con nosotros, pero desde otro plano. Nuestros apus y ajayu, ¿no? Y bueno, y es. ahí compartiendo con la negrita, con la hermana Teresa, bueno, con nuestro hermano Mártires López, sí. Bueno, varios hermanos que han partido. Y dejamos ahí unas palabritas para despedirnos. Sí. Ayamarca Alquilla, los collas no morimos, iniciamos nuestro camino hacia las estrellas. En la época de los incas se secaban de su lugar de reposo y compartían los alimentos con toda su familia. Desde siempre nuestros ancestros veneraron a los difuntos, se los vestían con las mejores ropas. O sea, los difuntos a la vez son la semilla, la vida, ambas cosas están unidas y conectadas. Nuestros difuntos a partir de este mundo inician un camino por el Ucupacha, el mundo interior o mundo de abajo, el mundo que rigen a los collas. Por esa razón hoy esperamos y ya están más que presentes nuestros apus y ajayos en nuestras tierras y territorios, reafirmando la lucha de cada espacio y reafirmando la lucha de cada hermano. Bien. Con esta última reflexión, bien, nos despedimos. Esto ha sido Ñucanchis Cancunapas de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui. Nos despedimos, hermano. Nos despedimos, será la próxima, bueno, mañana compartiendo nuevamente el informativo, la edición miércoles. De mi parte agradecer y nos estamos viendo Tincuna Cama. Bien, mi nombre es César Inti Angulo y será hasta la próxima. Tincuna Cama. Ñucanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.